Egunon, las primaveras árabes. Hablemos un poco de las primaveras árabes, pero con otro enfoque y otro concepto. Pero primero, expongamos el contexto. En los años fundamentalmente 2010 y 2012, aunque las reverberaciones en el momento actual, incluso, sobre todo en dos países como son Siria y Libia, son circunstancias con un detonante de un tipo que se quema el gonzo en Túnez, en el que bueno pues tratan de buscar una cierta democratización, derechos civiles y políticos, en una zona, en la de el Magreb y el Masret, Oriente Próximo, Oriente Medio, el África norsahariana, porque si se habla de una África subsahariana, habrá un África no sahariana, el balcón al Mediterráneo, y tenemos así pues que, bueno, pues se dan unas ciertas revueltas y revoluciones. Hagamos un pequeño repaso. En Marruecos se da un cambio constitucional con respecto a las protestas que se dieron. En Argelia hubo unas protestas mayores que reverberan incluso hoy con el quiero y no puedo cambio del señor Bouteflika, que incluso se llegó a especular de que si estuviera muerto. Bueno, pues todavía no han llegado al punto de dar un cambio, un relevo generacional o no. Por supuesto en Egipto querían democracia y ahora tienen un Mubarak 2.0 después de haber pasado por un islamista elegido democráticamente, pero que bueno, pues no era objeto de la vocación de la población, porque por un lado estaban los islamistas y por otro lado los hermanos musulmanes. Bueno, pues un patiburrillo de cosas que desde fuera se puede decir de manera geopolítica que bueno, los Estados Unidos querían no perder el Egipto de los faraones y hicieron una vuelta atrás, pero las circunstancias particulares de cada estado son bueno, propias de cada estado, con lo cual hay una diversidad de facciones que interactúan dentro de Egipto que están enfrentadas entre sí, y lo cual permitió la vuelta de un Mubarak 2.0 que parecía que era lo más cómodo a una mayoría social, y ese es el general al-Sisi, que es el presidente actual. Hubo movimientos en Jordania que produjeron, como en Marruecos, cambios constitucionales. En Oman hubo cambios constitucionales también, no habiendo cambios mayores. En Irak, junto con las circunstancias provenientes de las consecuencias de la guerra de 2003, lejanas pero persistentes, derivados de la supresión del ejército iraquí como estructura organizada y el ascenso de los chiíes al poder, que eran la mayoría social, pero había que de alguna manera que coordinar la mayoría, que eran un 60% chiíes, con un 30% por ahí de suníes que con el partido Baath de Saddam Hussein tenían el poder, y cerca del 10% de kurdos en la parte norte. Irak es un estado constituido en los años 20, con lo cual apenas tiene 100 años con la configuración actual. Es un estado artificial, se puede decir, nuevo, y ahora pues corre el riesgo de ser un vasallo de Irán, y evidentemente pues no es deseable ni por las monarquías del Golfo ni por parte de otras entidades, y por eso en esta guerra fría que actualmente en el año 2020 estamos viviendo entre Arabia Saudí e Irán son piezas fundamentales, como por ejemplo la guerra con los hutíes en Yemen. Son piezas de una guerra internacional que viene desde hace mucho tiempo. Tenemos así pues que Túnez es el único caso de la primavera árabe que ha democratizado de alguna manera, y también de cierta manera está cogido con alfileres. Sus circunstancias son peculiares y particulares.
Tenemos así pues que las guerras vigentes son las de Libia y las de Siria, con estructuras complejas, hasta 6 facciones en ambos casos, en cada caso, que interactúan en una situación poliédrica y complicada que, bueno, suele ser simplificada, como si hubiera solamente dos bandos, o en la práctica un bando de los buenos y todos los demás son terroristas y gente malvada y que quieren que Satanás triunfe, o que el mal triunfe, o que la gente viva mal, o que, bueno, hay cosas que se llegan a decir y que son absolutamente eh, obscenas. Por eso vamos a ir a una capa más profunda de la cebolla de las primaveras árabes, en tanto en cuanto que todo el movimiento musulmán o islámico, o como se quiera llamar, de la sociedad musulmana, en cierta manera, bueno, pues tenemos un sunismo que está vinculado fundamentalmente al imán, cada cual pues tiene la posibilidad de hacer una interpretación en cierto ámbito particularista de lo que es la lectura del Sagrado Corán, y tenemos a un chiismo en el que hay un gran ayatolá, que es el intérprete de las suras coránicas, pero aún así tenemos una cierta laicización pendiente, una vuelta a unos ciertos orígenes como en los tiempos de Abderramán en la Córdoba de hace 1000 años, bueno, e incluso un Islam comprensivo como en el Bagdad de antes de 1215, con la intervención de los señores mongoles que destruyeron aquel experimento de constitución de una sociedad cogido con todas las pinzas moderna, pero que interactuaba con la ciencia y que progresaba en el conocimiento científico. Era pues una Bagdad y una Córdoba que tenían ciencia y epistemología de cultura, con el legado que viene desde la Biblioteca de Alejandría, porque se puede decir que con las circunstancias y vicisitudes que vinieron después de la caída del Imperio Romano de Occidente, esas lecturas de clásicos de origen grecolatino, fundamentalmente griegos, recordemos que el señor Ptolomeo, constituyente de la visión y concepción tolemaica del universo, era el director de la Biblioteca de Alejandría, y bueno, pues el señor Eratóstenes previamente también era director de la Biblioteca de Alejandría, que como sabe todo el mundo es el que primero midió la Tierra en su exactitud como ámbito. Tenemos así pues en el ámbito árabe una tradición de cierta manera en aquel momento, como digo antes de el año 1215, un cierto legado de cultura greco-latina, científica, lingüística, matemáticas, física, geografía. El método de Eratóstenes fue ampliado y profundizado por el método de Al-Biruni, en cuanto a medir la Tierra y tener claras sus proporciones dentro de su esfericidad. Así pues, este ámbito de pensamiento científico, que luego, pues por las diversas circunstancias, fue perdido, y bueno, esta circunstancia rigorista de interpretación del Sagrado Corán, unas circunstancias particulares de la construcción de la sociedad en el ámbito islámico musulmán, unas bases profundas y enraizadas por una concepción de lo que tiene que ser el Estado y lo que tiene que ser la sociedad, es lo que bueno, pues tendría que ser objeto, y todavía es lo que las primaveras árabes no ha sido objeto de ello, de una transformación profunda en el ámbito de lo más particular y personal, desde la construcción de un nuevo yo colectivo en el ámbito musulmán e islámico. Probablemente desde
ciertos puntos de Occidente se vio con simpatía esto de que pudieran liberarse de las dictaduras países que las tenían y las tenían pues muy claramente, como podía ser una situación difusa en el ámbito de Marruecos, Argelia, una dictadura personalista en el caso de Túnez, en el caso de Libia también, en el caso de Egipto también, una democracia más o menos ahí, en el caso de Jordania, Arabia Saudí, una democracia porque yo lo valgo, y las monarquías del Golfo con una población autóctona suní de un 15% de la población, siendo generosos como mucho un 30% en algunos casos, Bahrein, Emiratos Árabes, Dubái, Kuwait, pero hay un amigo que me dice que es más bien en torno a un 15%, veían como el resto de la población, sobre todo gente venida para trabajar en una esclavitud encubierta, como por ejemplo ahora tenemos el Mundial de Fútbol de Qatar en el año 2022, hay muchos nepalíes, indios, filipinos, palestinos trabajando como esclavos y en otros ámbitos trabajando en el sector de hidrocarburos, de la construcción. Bueno, pues tenemos ahí un ámbito de una población enriquecida por los réditos de los hidrocarburos y que no quieren soltar el poder político y en parte tienen la coartada y la cobertura de una construcción social suní político-religiosa, que es la que tiene el trasfondo, y podemos decir claramente la disyuntiva de la tentación de Cristo, de esta de que es más importante liberar el alma de la gente o liberar la tierra. Y en las primaveras árabes es la disyuntiva en la segunda parte. Prefirieron liberar la tierra o intentar liberar la tierra, cambiar la bandera, pero sin cambiar la mentalidad de la gente, sin cambiar el alma de la gente, sin cambiar las circunstancias y costumbres de la gente, con lo cual éstas acabaron reproduciéndose y volviendo a una circunstancia parecida a las previas, con lo cual era un cambio gatopardiano del estilo de que todo cambie para que nada cambie, y eso significa que las primaveras árabes en cierta manera podemos decir agridulce, una sensación de pérdida, una sensación en la que ha cambiado algo, pero no ha cambiado nada realmente y está todavía pendiente. Por lo tanto, las verdaderas primaveras árabes no se han dado, por mucho que probablemente la historiografía nos diga que estas circunstancias han sido ya dadas, pero no. Como digo, en una capa mucho más inferior de la cebolla podemos visualizar que no ha habido realmente primaveras árabes tal y como deberían de haberse dado. El caso de Siria y Libia merece un estudio particular y como siguen siendo focos calientes, no corre prisa. Por lo tanto, la reflexión es que el Islam, el mundo musulmán, el mundo suní e incluso también el mundo chií necesita una revolución cultural, que me perdone Mao Zedong, una, eh, un renacimiento, que me perdone la comparación con el cristianismo, necesita unas tesis de Wittenberg, que me perdone el señor Lutero, necesita algo que haga una separación efectiva desde el Islam político del Islam religioso. Esta es al menos una reflexión que ya incluso en aquellos tiempos y antes, en mis propias experiencias universitarias, con alguien que venía del Islam, de Marruecos concretamente, y estaba haciendo conmigo los cursos de doctorado, ya conversamos con él de esto, y creo que es una acertada aproximación que merece ser tenida en cuenta y que en algún momento del futuro tendrán que llevar a término. Eskerrik asko, agur bero bat, beti